Entre libros, en la biblioteca secreta de Vamos a Ver está nuestro querido compañero David Arranz, David Felipe Arranz. Muy buenas tardes, y no sabes lo feliz que nos haces. Hace muchas semanas que no entrabas en el programa. Bueno, esto es un regreso de las cenizas, como aquel clásico, o sea que desde luego pensamos que era un resfriadito, pero la bestia me ha visitado, así que os tengo que decir a todos que os cuidéis muchísimo, que no perdona y que acecha a la vuelta de la esquina. Aquí no hay que bajar la guardia, así que todos los castellano-leoneses, mucho cuidado. Mucho cuidado, nos alegramos de tu vuelta, David, y lo vas a hacer con un personaje, con un escritor, crítico literario, guionista, Graham Greene. Sí, porque además Graham Greene es uno de los grandes escritores del siglo XX, fue un hombre de una vida apasionante, hizo de todo, fue espía, fue un auténtico bibliófilo, un viajero y sobre todo, siguiendo en la línea, fíjate Cristina, de los grandes escritores que han pasado por tu programa, un auténtico Don Juan, que no lo ocultó además en ningún momento. Bueno, pues Graham Greene está muy asociado no solamente a las novelas de espionaje, sino a toda la historia del cine. Trabajó en Hollywood, fue guionista de grandes películas y tuvo unos inicios también muy autobiográficos en una de las grandes novelas detectivescas y policíacas llamada Una pistola en venta, del año 1936, donde hay mucho de sus andanzas nocturnas y que llevaron a la gran pantalla Alan Ladd y Veronica Lake. Pues queríamos proponer a nuestros telespectadores que vean ese momento, como digo, autobiográfico con Veronica Lake, con ese flequillo tapándole, que es uno de los grandes momentos de la historia del cine y que se lo debemos a Graham Greene. Pues vamos a verlo, David. Have you ever seen the love light in a lady's eyes, and then suddenly watch it vanish away? If there's trouble in your love life, well, my friend, get wise, for as we magicians would say, now you see it, now you don't, it goes hocus pocus alakazam. Pues Una pistola en venta, que como decías tiene mucho de autobiográfico del autor. Sí, es un clásico de la literatura policial, además es la historia de un asesino a sueldo. Sospechamos por la documentación que hay que Graham Greene estaba en contacto con parte del AMPA de la época y además lo interesante de Graham Greene es que era capaz de trascender la delincuencia e indagar en el espíritu de estos personajes, los dilemas morales, los claroscuros de la naturaleza humana, el fracaso y sobre todo la fe, porque él decía que, como la gente lo denominaba escritor católico, él sí que era un católico en un país de preferencia anglicana, pero decía, prefiero que me llaméis un católico que escribe. Bueno, era un catolicismo, para que nos entendamos, Cristina, bastante adaptado a sus necesidades pecadoras. De andar por casa, ¿no? Un catolicismo de andar por casa. Vamos a ver un fragmento que me interesa mucho que veamos cómo construye el personaje en El fugitivo Graham Greene, porque es un delincuente que aparece huido en uno de estos países de ambiente colonial, muy cálido, y bueno, vamos a ver cómo actúan estos delincuentes que Graham Greene también analiza. Vamos a verlo. Pues El fugitivo, David. Sí. A él le interesan los fugitivos. Este personaje tiene mucho de lo que vamos a ver en El tercer hombre. Si os dais cuenta, él incluso en ese cartel va a añadir este pillo
que él vale más dinero. ¿No le parece bien esa recompensa? Mira, lo veis ahí, añadiendo un 1, él vale mucho más dinero. Él vale $15.000. Eso de 5.000. Esto es Messi, ¿no? Se adelantaba a Messi casi. Efectivamente. Entonces, esos detalles tan estupendos que tiene Graham Greene provienen de entrevistas que hace con personajes reales del AMPA. Y quiero destacar también para nuestros amigos que él tuvo una infancia muy complicada. Eso te iba a decir, ¿no? Una adolescencia un tanto convulsa y complicada. Sí, bueno, hay que decir que llegó incluso, estaba tan atormentado que jugó a la ruleta rusa, se puso el cañón de una pistola en la sien y en esa época Graham Greene pasó, fíjate, de un comunismo muy acendrado al catolicismo. Es decir, que fíjate los vaivenes que tenía. Tenía un poco de lío, ¿eh? No se encontraba, no acababa de encontrarse. Entonces él explica un poco su infancia en El ídolo caído, que también os hemos traído este fragmento del niño. Pues vamos a verlo también. Pues ahí hay otra película, bueno, pues que nos trae a colación su obra y ese momento atormentado, en este caso de su adolescencia, de su infancia. Ese sentimiento del niño en el mundo de los mayores, un mundo agresivo, lleno de peligros que lo angustian, que lo atormentan, acompañó a Graham Greene a lo largo de toda su vida. Vayamos con la obra maestra de Graham Greene, El tercer hombre, un encargo que le hacen los Alexander Korda y para el cual dice, no, es que yo quiero escribir una auténtica novela y luego ya veré el guión. Entonces, primero le encargan el guión, pero él dice, yo voy de novelista por la vida. O sea, primero hizo la novela y después escribió el guión. Aunque el encargo era de guión, pero él dijo, no, aquí las cosas hay que hacerlas serias. Entonces, es curioso porque todos los recuerdos que él tenía de la Segunda Guerra Mundial, él trabajó al servicio secreto del Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la supervisión de un espía traidor, Kim Philby. Era su jefe. Que era su jefe. Bueno, pues todo eso aparece, ese doble rasero, esos personajes oscuros en El tercer hombre que por eso nos gusta tanto. Vamos a ver ese fragmento del tercer hombre. Bueno, ha habido de todo en la vida de Graham Greene, en realidad, más allá de la literatura. Y me gustaría ya, para terminar, hablaros del lado romántico de Graham Greene, que lo tiene. Antes habéis sacado unos libritos maravillosos, El revés de la trama y El final del hacer, para aquellos que quieran descubrir al Graham Greene más sentimental, al Graham Greene, vamos a decir, que ahonda y abunda en los desencuentros de las pasiones y de las relaciones humanas, las infidelidades. Hay una novela que me gusta mucho y que es Viajes con mi tía, porque habla de lo que fue la gran explosión de aquellas mujeres liberadas, bailarinas de los grandes cabarets, que al final de su vida se retiran pues a América del Sur, por ejemplo, ¿no? Y os he traído el fragmentito de la tía Augusta, que era una de esas supermujeres que al final de su vida hacen un recuento, junto a su apacible sobrino, de cuáles han sido los grandes hitos de su vida. Entre ellos, ser una prostituta de lujo. No te lo pierdas. Vamos a verlo. Viajes con mi tía, que además el director, dicen que ha sido el mejor director de actrices, el señor Cukor. Josh Cukor es uno de los grandes cineastas de mujeres, era el que las sabía enamorar, las sabía tratar, los grandes repartos. Ha manejado repartos, por ejemplo, ricas y famosas, aquella película con Jacqueline Bisset y Candice Bergen. Es un gran adaptador de Graham Greene porque, claro, a Graham Greene le interesa el alma femenina y, sobre todo, él decía,
y lo expresa muy bien en sus novelas. El amor hay que vivirlo hasta sus últimas consecuencias, y en el final del hacer y el revés de la trama, que son esas dos novedades que por lo menos nuestros oyentes pueden conseguir muy fácilmente, los ha sacado Libros del Asteroide. Son amores muy dramáticos y muy contrariados, pero que, bueno, se cumplen y satisfacen en todo su esplendor. Amores cosmopolitas, amores infieles, amores al margen de la ley, ¿no? Y están muy bien y muy autobiografiados, que casi se podría decir que podemos seguir a Graham Greene a través de sus personajes. A través de su obra. Pues no nos van a dejar indiferentes. Gracias por esas recomendaciones. Gracias, y por Cristina. dejarnos conocer mejor a Graham Greene en esta ocasión. Gracias, David. Gracias a Nos ti. vemos muy Adiós. pronto. Cuídate.